1935 Pedro Sáenz fundó su imperio, Fábrica Uruguaya de Neumáticos Sociedad Anónima, FUNSA, una empresa que lideró el mercado de todo lo que tuviera que ver con la industria del caucho hasta la década de los años 90, cuando, en plena explosión neoliberal y en pleno empuje del derribamiento de fronteras comerciales, ese fenómeno que conocimos como la globalización, el gobierno bajó los aranceles de todos los neumáticos importados, razón por la cual FUNSA no pudo seguir compitiendo. Allí apareció la empresa de los Estados Unidos Titan, realizando una fuerte inversión, pero no prosperando el negocio, entre otras cosas, por la confrontación que sus dueños tuvieron con el sindicato, al cual no aceptaban. Pero los trabajadores, aferrados a este lugar, permanecieron aquí dentro realizando durante 2 años, en forma absolutamente honoraria, el mantenimiento de todo el equipamiento que había quedado. En 2004, en un remate realizado por el Banco República, un inversor privado compra el inmueble y comienza a trabajar en conjunto con los trabajadores que a partir de ese momento iniciaron el desarrollo de un modelo de empresa autogestionada. Esta es una parte resumida de una larga historia de pasiones y una larga historia de una empresa emblemática que en este penúltimo programa de Tripaliare queremos homenajear precisamente porque fue el escenario en el que trabajamos todo el año. Por eso, hoy en Tripaliare, una historia de luchas apasionadas, la historia de FUNSA. Primero, usted está... Porque yo le iba a preguntar qué significa para usted estar acá adentro, pero en realidad usted viene seguido, ¿no? ¿O no tanto? No ahora no tanto, pero si pudiera venir todos los días, venía todos los días. ¿Y qué le trae estar acá adentro? Y esto es parte importante de la vida de uno, ¿no? Yo aquí entré a los 18 años y viví toda la vida acá adentro. Esta es parte de la vida de uno y muchas raíces hay acá adentro, de momentos muy lindos y momentos muy amargos. Bueno, FUNSA parece ser una historia de pasiones, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que nunca a nadie se le ocurrió juntar las pasiones que desde el año 35 se juntaron acá adentro, ¿no? Una fábrica enorme con mucha gente, con gente muy dura, pero siempre toda gente mayor, toda gente, porque en aquellos entonces, 18 años para arriba, como recién se entraba acá adentro. Y bueno, momentos bravísimos y momentos fantásticos, en varios sentidos. ¿Cuáles son los que usted más recuerda? Pedro Sáenz como dueño de todo esto. ¿Cómo era Pedro Sáenz? Un hombre muy inteligente, muy duro, y que había elegido muy bien su gente de alrededor, que también era tan dura como él. Y ¿Duro para negociar? Duro para todo. ¿Qué significa eso? Duro significa que, pongamos un ejemplo, un día de mañana entró aquí, entró de mañana y había unos funcionarios del AUTE trabajando con la luz, allí afuera en el portón, y como estaban conversando, él los echó. Usted que está conversando, mocito, váyase. Ese era Pedro Sáenz. Pero si decimos que al lado tenía al general Larre Borges, a Justino Carrera Saprissa, a Jiménez Aréchaga, era gente en este país, Gómez Folle, jefe de policía, era una empresa muy complicada. Y para una empresa con un directorio tan duro, era necesario un sindicato duro. Y bueno, en el 52 se crea el sindicato y lo que uno recuerda, yo entré en el 58, son las luchas que hubo en esta fábrica, esta empresa. Muy dura, muy... A ver, desde el 35 hasta el 52 FUNSA no tuvo sindicato. ¿Eso era porque no lo permitía la empresa? O porque todavía, a ver, tengamos en cuenta que
la conciencia colectiva del trabajador, por supuesto que es algo del siglo XX más que nada, ¿no? Post-revolución industrial. ¿En el resto del país había sindicatos? Siempre había, Sí. supongo, sí, había sindicatos. Lo que pasa que cuando en la época todo el mundo todo era secreto, crear un sindicato, crear una organización, juntarse, era que nadie se enterase porque al otro día estaba todo el mundo echado. Y aquí los despidos en esa época eran durísimos. 10, 12 personas salir al otro día por haberse juntado en una casa era lo normal, lo clásico. Hasta que en el 52 se hace después una huelga muy grande, seguida la del 57, y bueno, y se consolida el sindicato. Y se consolidó en el 58 de una forma, yo jamás he visto un hecho como ese. ¿Por qué? ¿Cuál Porque fue la ese día particularidad? explotó la gente y estábamos trabajando 3.000 personas acá adentro, entre las cuales había 623 mujeres. Y explotó justamente el lío en el sector donde más mujeres había, que era el sector de Incal, ¿no? Una agresión de un encargado a una operaria generó, bueno, una cosa que yo por venir de donde venía, de la iglesia, nunca había visto. Y la verdad que a uno se le paraban los pelos de punta. Ver cómo la gente, la rabia contenida había explotado. Y que, por lo que usted está diciendo, fue de una intensidad Terrible, importante esa huelga. Terrible. Por ejemplo, ¿en qué hecho se reflejó esa ¿En qué hecho se intensidad? reflejó? Bueno, si yo dijera que hubo gente que con tijeras quería algún jefe, voy a decirlo claramente, cortar los testículos, por tanta era la furia que había, entonces los llevaban hasta la puerta y hay 4 cuadras para allá de fondo al frente y los tiraban por el alambrado para arriba. Entonces las ambulancias pedían por favor que lo dejaran, que ellos lo recogían. Esos líos son que quedan grabadas siempre, como también quedan grabadas los acuerdos y las mejoras para los trabajadores y las conquistas que tenía el sindicato. O sea que una huelga de particular intensidad que llegó hasta la violencia, a la violencia de ambas partes. Como las varias que ¿Y hubo. cómo se salió? Una reunión entre León Duarte, Pedro Sáenz y 2 o 3 compañeros del sindicato y 2 o 3 asesores de Pedro Sáenz, se arregló como se arreglan todas las cosas. Ustedes no se olviden que en aquel entonces cualquier aumento para los trabajadores incidía en el precio del producto, porque esa forma era prácticamente un monopolio FUNSA en ese entonces. Entonces lo que había era como una especie de capricho de no darle al sindicato lo que correspondía. Y después los aumentos no eran tan fantásticos, eran simplemente aumentos que correspondían lo que había en aquel momento, porque no había inflación, en aquel momento no se hablaba. Usted acaba de nombrar a León Duarte y esta planta se llama León Duarte. Sí, ¿Qué claro. significó León Duarte para FUNSA? Y para mí sigue siendo uno de los dirigentes sindicales más importantes que he conocido. Y he conocido muchos, ¿no? De anarquista, integrante de la resistencia obrero-estudiantil, creador del PEP, pero así como él conocimos a otros dirigentes. Y aquí hubo dirigentes importantísimos, como el Perro Pérez, el Gallego Ergomás, Carlos Tarela, Federico García, de todas distintas orientaciones. Aquí nosotros teníamos la suerte fantástica, no la suerte, era la disciplina del trabajo, de que aquí funcionaban todas las listas, Partido Socialista, Anarquista, Comunista e Independientes. Aquí funcionaba todo, todo. Que las asambleas eran bravas, pero funcionaban todos. ¿Qué significaba? Porque sí, todos hemos crecido escuchando que las asambleas sindicales de la década de los 40, de los 50, tal vez de los 60, eran bravas. Hasta los 70. Sí. Bueno, después se termina todo. ¿En qué se reflejaba? La pasión que se ponía. La pasión que se ponía en la defensa ideológica, de concesión, de metodología, de cómo se desarrollaban, cada uno quería que se desarrollara esas situaciones. Claramente lo que se veía era una conciencia de clase bien notoria, sí, ¿verdad? Sí, es que yo creo que eso fue lo que hizo fuerte
lo que hizo fuerte la conciencia de clase, lo que hablamos hoy fuera de cámara, ese famoso corredor de Veracierto, 8 de octubre, Corrales, Centenario, con las marchas de los trabajadores, porque había una conciencia de clase muy importante, organizada, ¿verdad? Y bueno, y que la gente peleaba por los derechos como correspondía pelear. Bien. Vamos a acercarnos más en el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produce lo que podríamos lo que podríamos llamar la caída de Funza en la década de los 90? Y yo creo que unas cosas importantes fue la caída de los aranceles de protección que tenía la industria de este país, no solamente Funza, muchas industrias tenían aranceles, y a pesar de todos los esfuerzos que se hizo... O sea, aranceles que gravaban de manera importante los productos extranjeros que venían a competir, por ejemplo, acá con la producción de Funza. Claro, y a veces entraban neumáticos porque venían a Funza a pedir qué neumáticos estaban haciendo para poder entrar los que no hacía Funza. Eso sucede hasta ahora también, a veces pasa eso. Y cayeron esos aranceles, a pesar de que pedimos una prórroga para adaptarnos a esos nuevos tiempos, no lo hubo. Y bueno, la competitividad, ahí perdimos con el mundo de afuera, y empezó ahora, lo que usted está, la industria, ¿no? Pero digo, lo que usted está contando, si uno toma en consideración la época que se estaba viviendo, era esperable, ¿no? Fue la época de la explosión neoliberal en América Latina, de la desregulación total, el sueño de la globalización. Sí, sí, era esperable, lo que no pensamos que vino tan rápido. Pensamos que venía el trote y resulta que venía galope tendido. Y entonces, además, tampoco el gobierno en ese momento ayudó a ver cómo no confiaban en los trabajadores y dijeron, usted lo que quiere es tiempo para seguir como están. Ahora, me imagino que en ese momento, cuando estaban negociando con el gobierno, Ignacio de Posadas era el ministro de Economía, sí, ¿verdad? Sí. Ustedes estarían codo a codo con la empresa. Muchas veces estuvimos codo a codo con la empresa. ¿Quién era el referente en ese momento en la empresa? Bueno, Sáenz Hugo Fernández, Sáenz hijo, después tuvo Hugo Fernández Lladó, que fue el que quedó presidente. Pero en general el directorio mandaba cartas, nosotros poníamos, íbamos a pedir por esto o por lo otro, para que la fábrica no bajara, para no... Pero el directorio ahí los usó a ustedes. O sea, yo creo no es que sí. Los haya usado, pero digo, ahí les convino que el sindicato fuera a hablar con el gobierno. Claro, y a nosotros nos convenía hacerlo porque era la fuente de trabajo nuestro. Era el dilema de decir, hago o no hago, sigo rebelde y entonces que se venga todo abajo, o vamos al gobierno a hacer gestiones para poder seguir trabajando todos. Pero insisto, iban ustedes, no el directorio. El directorio mandaba notas y de repente se reunía con el gobierno por otro lado, ¿no? El directorio tampoco quería que nosotros fuéramos mano a mano con ellos. Claro. También por una cuestión de clase. Por una cuestión de clase. Entonces nosotros éramos buenos bichos para una cosa y malos bichos para otra. Entonces, pero nosotros teníamos el dilema de un sindicato, ¿cuál es? Tenemos que trabajar. Tenemos que cuidar la herramienta es el sindicato, tenemos que cuidar la fuente de trabajo y a veces teníamos que hacer gestiones que sabíamos que indirectamente estábamos beneficiando a la empresa, pero había que hacerlas. Y yo creo que ahí este sindicato demostró su concesión de clase. Porque hubiera sido fácil seguir eso que han dicho muchas veces que no es tan cierto, de que hay que romper todas las máquinas, que los anarquistas rompían todas las máquinas. Los ludistas rompían las máquinas en realidad. La gente dice los anarquistas, sí. No fue así siempre así. Era un movimiento. Aquí las arreglamos todas. Aquí los anarquistas, que éramos más, los arreglamos todo. Está claro. Arreglamos todo. Bueno, pero una concesión de clase es decir, conservar donde pudiéramos estar los trabajadores unidos, donde la clase obrera pudiera estar juntos. Y no hay nada mejor para la clase obrera estar juntos dentro de una fábrica. Sí, claramente. Bueno, ahí aparece la empresa Titán. Aparece la empresa de los Estados Unidos. Sí. Pero fue, me parece a mí, una gestión muy fugaz, que duró poco tiempo y ahí vino la caída definitiva. Hace menos 2 años. Sí, vino por una idea. Ellos en Estados Unidos tienen empresas en Estados Unidos, en la India, en varios lugares. En todos no admiten el sindicato. El problema que chocó con el sindicato, que no hizo nada malo el sindicato, sino protestar por las actitudes prepotentes de un señor, Morris Taylor, que vino a Estados Unidos, pidió una reunión en el Parlamento
con diputados, senadores, y se le antojó nada menos que sentarse y poner sus piernas con sus botas arriba de una mesa. Diciendo, señores, yo soy Morris Taylor, vengo de Estados Unidos, aquí hay que hacer Claro, todo eso, no es un parlamento que lo arreglen así fácil, por ninguno de los costados. Y bueno, resultó eso, más el sindicato contestatario, y bueno, problemas internos también entre la gente, como en todos los lugares. Y se fue. Y se fueron. No sin antes querer llevarse mucha maquinaria que nosotros logramos, el sindicato logró pararlas en el puerto para que no se las llevaran. Ajá, y bien. Recuperarlas. Sí, además. sí, claramente. Bueno, después viene 2000, se quedan ustedes realizando el mantenimiento de todas las instalaciones y por ahí por el 2004 empiezan de a poco a producir, tienen cierto grado de apoyo del gobierno, ¿verdad? Sí. Del gobierno del presidente Valle. ¿Cómo se dio eso? Sí, se dio, pedimos una reunión para hablar con el presidente, con el proyecto, y fuimos 3 compañeros, y fue con nosotros asesor Juan Manuel Rodríguez. Y bueno, y salió, le pareció interesante el proyecto, le pareció serio, lo fichó, y bueno, designó sus representantes para decir, este proyecto sale y hay que apoyarlo. Para nosotros ya eso era otra que un triunfo, ¿no? Y bueno, y ahí nos largamos todos al agua. No teníamos salvavidas ninguno, pero nos largamos todos al agua nosotros, por lo menos acá. Autogestionar la empresa. Autogestionar, porque nosotros entendíamos que esta era una empresa que debía estar abierta y trabajando. Claro. Y bueno, y después viene una serie de aperturas de mercados que ahora no están. ¿Qué fue lo que pasó? Estoy hablando concretamente de Venezuela y de Brasil, Romero. 2005 por allí. 2006 empiezan a hacer los neumáticos. Ahí 2005, está. 2006 por ahí. Para Venezuela y Brasil. Para quien quisiera comprar, ¿no? Sí, claro. Pero nosotros desde el 2005 con el PICNT estábamos con varias delegaciones en Venezuela haciendo gestiones, discutiendo, vendiendo a fábricas pares, ¿no? Y en ese entonces hicimos los proyectos aquí de esa fábrica, 70 millones de dólares. Bueno, hubo problemas en Venezuela que no fueron con nosotros. A la misma vez, otros compañeros hacían otras fábricas en Venezuela, fábricas que estaban cerradas y esos compañeros las reabrieron de otros productos. ¿Con el modelo de gestión de ustedes? Con el modelo de gestión de ellos mismos, ¿no? Y bueno, y a la vez comenzamos a ver que teníamos un mercado importante en Venezuela. A la vez que se abrió Brasil también, y se abrió Paraguay. Entonces, ¿y ahora qué pasó? Bueno, ahora lo que pasa es que no tenemos espalda económica. Entonces, si no hay dinero, no se puede trabajar, ¿verdad? Venezuela debe casi 7 millones de dólares, en esto ¿no? hay que ser muy delicado porque, ¿verdad? Yo soy de los que no muerdo la mano que me da de comer. Y en cierto momento, solamente Venezuela nos dio esa mano. Esa mano. Pero eso no es óbice para que se reconozca que hay una deuda. Hablemos las dos cosas porque todo es bueno. Venezuela nos dio una mano. Y nos dio una mano confiando en nosotros, porque a ver qué garantía podíamos dar, era la honestidad que teníamos los trabajadores de esta fábrica, nada más. Y ahora pasó todos los avatares que pasa a Venezuela y todo lo demás, hay una deuda allí parada, que nosotros creemos que se va a cobrar, queremos más rápido que ligero, y entonces volverá a producirse también para Venezuela y también para Brasil, también para Paraguay. Nosotros estamos vendiendo al Ministerio de Interior, estamos ganando algunas licitaciones. Este producto es un producto bueno. Yo tengo que decir aquí que me parece que de haber sido gobierno, te lo decía a ti hoy, hubiera actuado de otra forma. Para darle trabajo a 200 personas. Por ejemplo, asumir parte de la deuda. Parte de esa deuda. Hacer una cesión de crédito. Parte de esa deuda, decir, señores, esto lo ponemos nosotros. Y nosotros nos quedamos con toda esa documentación. Pero también ustedes trabajan de acuerdo a como nosotros vamos a decir cuáles son las orientaciones de mercado y todo lo demás. Porque si te presto plata, tenés derecho a decirme cómo administrarla también. ¿Lo plantearon en el gobierno? No hay ambiente para eso. Yo prefiero no hay ambiente para eso. Porque
Yo creo que en muchos lugares hay poca confianza en los trabajadores. ¿En el gobierno nuestro? El gobierno, en la oposición y en muchos lados. Ahora cuando te dicen, cuando están tantos líos las cooperativas y los débitos y todo lo demás, y te pasan la justicia penal y todo lo demás, quiere decir que alguien no está dispuesto a ayudarte en el momento que tuvo que ayudarte. Y en ese momento que nosotros no nos ayudaron, no nos ayudó nadie. Entonces, vos vas afuera, a algún lado tenés que ir a buscar, la gente para irse a trabajar. Por eso digo que en estas cosas ahora nosotros tenemos una gran alegría. Hemos cumplido con todos los pagos. Si alguien piensa que esta empresa, esta cooperativa, la van a agarrar por el lado de las deudas, no, capaz que le debemos más a nuestros trabajadores que a los acreedores. Los acreedores, por supuesto, son los primeros que cobran cuando llega la plata a esta fábrica. Los primeros. Eso lo pueden decir todos los que venden materia prima para esta empresa. Lo que pasa es que también a la vez se paga lo que se le debe al Fondes. Rigurosamente. Se descuenta ya del envío. Entonces, quiere decir ¿Con que el Fondes se está al día? nosotros estamos al día porque cada cobro que hay va un porcentaje de dinero para el Fondes. Romero, gracias por haber estado con nosotros en este lugar tan importante para ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Capaz que un día, no muy lejos, más cercano, vamos a hablar, pero con la fábrica trabajando. Ojalá. Con mucha gente acá adentro. Ojalá así sea. Gracias, Romero. Gracias a ustedes. Villar, ¿cómo recuerda aquel, porque uno lo tiene en la memoria, ¿no? Y más por el trabajo que desarrolla, aquella tarde en el que en el gobierno del presidente Jorge Valle se hicieron algunas cosas como para que esto empezara a funcionar de nuevo? Esto donde estamos ahora, que es la planta industrial de Funza. ¿Cómo la recuerda? ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, en realidad la tarde fue el final de una tarea que llevó un tiempo, que no fue mucho, ¿eh? En lo que a mí refiere, sí, para los muchachos hacía 2 años que estaba parado esto. La tarde quiero imaginar que fue la del remate. Exacto. A ver, primero que nada, claro, es el mejor recuerdo que tengo de mi modesta tarea en el ministerio. Fue muy fuerte porque yo me había compenetrado mucho con el trabajo que estaban haciendo los de la cooperativa. Vinieron y me desacomodaron porque estuvieron como 3 horas, me contaron la idea que tenían y no me pidieron nada. Le digo, al final le digo, y bueno, ¿y qué precisan? No, por ahora nada. ¿Pero yo puedo hacer algo? Por ahora nada. Déjenos que nos falta avanzar un poquito y después le vamos a pedir algún apoyo. Esa actitud ya a mí me dijo, digo, estos quieren hacer las cosas bien. Bueno, después pasó lo que pasó, vino el inversor, le dimos una mano, yo me enojé con el Banco República porque no definía una oferta que era lo único que había. A último momento parecía que Pirelli se quería meter y yo me puse duro. Cuando usted dice el inversor se refiere a Titán. No. ¿Ah, no? No, Titán se había ido. Ah, fue después del cierre de Titán, tiene era razón. Bobre, José Bobre, que junto con los Que muchachos... en realidad es el propietario del inmueble, ¿no? Es el propietario actual, sí. Porque el tema es, había un crédito, había una deuda grande con el Brou, que era el que estaba en condiciones teóricamente de ejecutar esto. Una deuda de varios millones. Tengo una idea que eran como 8 o 10 millones de dólares, algo así. Los muchachos habían estado estos 2 años parados, pero manteniendo esto bien. No lo dejaron caer. Bueno, voy a tratar de llegar a esa tarde tan linda que se vivió y tan emocionante. Se convenció el inversor de poner el dinero
hacer una oferta al Banco República de comprar esa deuda, obviamente que era una cifra menor, pero era una cifra interesante. El Banco República demoró un poco, yo me enojé ahí un día, me costó un disgusto, pedí palabra con el directorio, me puse medio duro, a pesar de que la mayoría del directorio era de mi partido, digamos. Está claro. Salió, le acepto la oferta, quedaba por ir a remate, porque era una obligación, y ahí lo compra Bobre, y bueno, se vivió un momento de euforia que, de parte de todos los muchachos, muy emocional. Yo también, yo casi que sin darme cuenta quedé embarcado en eso y me costó unas horas tomar plena conciencia de todo eso. Se festejó, salieron una caravana por el 18 de julio. Yo ya había hecho muy buen feeling, muy buena amistad con varios de los muchachos que eran los que siempre se movían. Que hasta el día de hoy lo sigo, ahora nos vemos poco porque estamos más veteranos. No los ateo, pero hablamos por teléfono. Así que fue una tarde, primero muy tensa, porque los muchachos me mencionaron de que había un rumor de, en fin, un famoso abogado de un estudio de abogado, que estaba en el local de remate, lo iba a querer comprar para una firma extranjera. Y un remate judicial, bueno, no puede pararlo eso. Y yo me moví un poquito ahí para garantizarme y le dije, no, quédense tranquilos, no va a eso. Y bueno, fue la única oferta y se compró. Ahí estalló toda la gente de Funza. Y, Claro. bueno, la oferta la pasamos por fax, en un momento ni siquiera mail. A las 11 de la noche al despacho, al número del presidente del BROW, habíamos estado horas en mi despacho con el inversor y con la gente de la cooperativa. ¿Qué ofrecemos? Y se pasó. O sea, fue una cantidad de cosas que se suman, pero fundamentalmente ver esa gente que se quedó en pie, tratando de mantener lo mejor posible la empresa, para que no quedara al abandono, y la alegría. A ver, un dirigente político de izquierda, no tengo por qué nombrarlo, no importa, estaba enojado porque él no quería aceptar que alguien que no fuera de la izquierda ayudara a la cooperativa. Yo, ¿estás loco? Digo, ¿qué tiene que ver? El propietario de esto, que es el señor Bobre, está para colaborar, los deja, tiene una relación muy buena entre ellos, así que eso es importante. Es bueno eso. Esperemos, si Dios quiere, que arranque, aunque sea bien dimensionado, tienen que tener cuidado de no ir más allá de lo que se pueda. A Venezuela se vendió sin carta de crédito, sin nada, y no cobraron. A veces es mejor perder un negocio o no hacerlo que hacerlo en forma que no te dé certeza. Pero bueno, ellos siguen con el mismo espíritu y creo que además de ese espíritu, que es muy importante, están racionalizando cosas que se me ocurre que pueden llegar a reactivar esto. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Guillermo. Encantado, un gusto. Enrique, hemos tratado en el programa de hoy de reconstruir, o estamos tratando de reconstruir la historia de Funza, ¿no? Y a vos te toca, digamos que estos últimos años, porque un poco con el relato de tu padre, otro poco con el del ex ministro José Villar, más o menos creo que con un relato tuyo estaríamos reconstruyendo en un programa de una hora de tele, y de los trabajadores, por supuesto. ¿Qué es Funza hoy? Porque Funza siempre fue, puede sonar medio tribunero, medio futbolero lo que te voy a decir, pero sus Funzas, uno sentía la sensación de que los trabajadores sentían a Funza como un sentimiento, más allá de su lugar de trabajo. Hoy, ¿qué es Funza?
Lo sigue siendo emblemático, sigue siendo algo más que un trabajo para todos nosotros, pero bueno, porque hay una mística y porque los que hoy aquí trabajamos venimos de algunas generaciones atrás, de cada una de nuestras familias, de trabajadores de FUNS. Entonces eso despliega aquí un sentimiento que es un poco diferente a cualquier trabajo. Y además otra cosa, nosotros tenemos, nos afincamos en este lugar de trabajo que tiene poca rotación en cuanto a su personal y hace que también uno cree y eche sus propias raíces en este lugar. Pero además nos tocó vivir toda esta historia que hemos estado contando, en la que, tuvimos que pelear para que esto siguiera funcionando, tuvimos que luchar para que aquí cientos de trabajadores en aquel momento pudiéramos seguir viviendo de lo que sabíamos hacer, que era hacer neumáticos, y que solo aquí en Funza se puede hacer en el Uruguay. De lo contrario, deberíamos haber migrado hacia países de la región u otros países para hacer lo mismo que aquí hacíamos, al ser la única fábrica de neumáticos que tenemos en el Uruguay. Entonces, bueno, esa lucha nos templó, esa lucha nos hizo sentir mucho más fuerte el sentimiento de pertenencia hacia esta empresa, hacia este lugar en donde trabajamos. Bien, en lo práctico, concretamente, Funza hoy en día está con algunas dificultades económicas. Es increíble, pero yo quiero que la gente lo sepa, que cuando nosotros llegamos acá esta fábrica estaba funcionando todavía, pero ahora prácticamente no. Es lo que nos permite tener una amplitud horaria para elegir las horas de rodaje, porque si no, imagínense cualquiera lo que sería esto si todas estas máquinas estuviesen en funcionamiento. ¿Cuál es el problema actual? Bueno, ha sido durante todo este año un problema netamente financiero, porque bueno, operativamente los números son buenos, pero tuvimos un descalce financiero en estos últimos tiempos, los cuales, estamos pronosticando que estamos llegando al fin de esa turbulencia, y que estamos planificando un próximo año 2019 muy diferente al que hemos tenido, porque hemos tenido este año que ha sido malo, el 2018, y un año difícil el anterior, 2017, pero tenemos perspectivas de mejora ciertas para el año 2019. Estamos negociando el pago de lo que se nos debe, y con ese dinero nos permite tener una perspectiva de mayor tranquilidad, de normalidad en la producción y de plena ocupación de nuestros compañeros, los trabajadores. Tu padre decía hace un rato que en realidad es un problema de espalda, ¿no? Que tienen espalda chica, que más o menos se traduce en lo que vos estabas explicando ahora. Eso significa que si cobrasen parte del crédito que tienen a su favor, todo o parte, ¿podrían empezar a producir y ya tienen dónde colocar la producción? Sí, nosotros, ni que hablar que debemos empezar a producir. Tenemos en este momento un déficit de stock, porque nosotros en los últimos meses de trabajo productivo nos hicimos de un stock como para sobrellevar algunos meses de parada. Ahora ya se está acabando, y por suerte se está acabando, porque esa es una buena señal. Porque lo están vendiendo. Exacto, lo estamos vendiendo. Entonces, continuemos con esa buena señal, continuemos incrementando nuestra llegada al mercado local. Sobre todo, ahí debemos trabajar fuertemente en comunicar qué hacemos, en comunicar cómo llegar a nosotros, y a su vez nosotros cómo llegar a cada uno de los usuarios de nuestros productos, los neumáticos. Y esa es la tarea que nos espera para el próximo año. El stock al cual vos hacías referencia y que han ido vendiendo en estos meses, ¿es al mercado en general o tienen algún comprador en particular? ¿Han participado en alguna licitación de algún organismo público o algo así? Sí, hemos vendido al público en general para empezar. Hemos ampliado nuestra red de distribución. También hemos vendido en un lugar donde somos fuertes, que es en el agro. Tenemos un convenio de intercooperación con las cooperativas agrarias federadas desde hace ya más de un año, y que viene resultando muy bueno, viene creciendo poco a poco,
Y bueno, ahí ese es un sector en el que nosotros también debemos apuntar porque es nuestra fortaleza. Y entonces es también uno de los desafíos para el próximo año 2019. Ahí está. Por último, ¿cómo es cómo es la naturaleza del vínculo que ustedes tienen, por ejemplo, con Bobre? Bobre es el dueño del inmueble y ustedes de la maquinaria, ¿verdad? ¿Es correcto esto? Sí, sí. ¿Y cómo es la naturaleza del vínculo? ¿Hay un contrato? ¿Hay un arrendamiento? ¿Hay un comodato? ¿Hay un acuerdo de intercambio de obligaciones? ¿Cómo funciona? Es un poco de todo eso, pero bueno, es una especie de comodato no escrito en el que cada uno aporta lo suyo. En el caso de Bocos, que es la empresa de Bobre, nos cede parte de estas instalaciones, o sea, del inmueble, y a su vez nosotros como contrapartida generamos otras obligaciones para nosotros. Eso no está escrito, pero eso se ha respetado a rajatabla durante estos últimos 12 años o más, en el que no ha sido necesario firmar ningún documento ni registrar absolutamente nada, sino que lo hablamos y la palabra se ha respetado de ambas partes. O sea que es interesante, ¿no? Porque una empresa que tiene una historia de luchas y de pasiones, también lo hablábamos con tu padre hoy, ¿no? Tu padre, haciendo referencia a Pedro Sáenz, decía un empresario muy duro, para lo cual fue necesario un sindicato muy duro. Tu padre reconocía la dureza del sindicato de Funza y aquellas confrontaciones de los 50, de los 60, de los 70. Hoy en día, porque aquellos que seguimos creyendo en las clases sociales, seguimos viendo bien diferenciadas cuáles son, ¿verdad? En aquel entonces confrontadas. Y en este momento casi con intereses en común o casi como en un clima de paz, porque supongo que el propietario del inmueble, y esto sin prejuicios, debe ser una persona de capital. Entonces, ese antagonismo que hay entre los escenarios de confrontación de la mitad del siglo XX, de los años 50 para adelante, entre la clase obrera y el capital, y ahora, sin embargo, es totalmente distinto. Aunque, claro, las realidades son totalmente distintas también. En aquel entonces había 3.000 personas acá adentro. Pero digo, ¿cómo reflexionás sobre eso? Tenemos intereses en común, pero también hemos tenido en estos tiempos desencuentros. La diferencia, digamos, de esas relaciones conflictivas que generalmente ocurren en algunos casos, aquí se han salvado de manera diferente, se han laudado de manera diferente, porque también creo que en esto las personas influyen mucho. Entonces, el componente personal en cuanto a los que había de este lado de la cooperativa y los que había del otro lado de la empresa Bocos, dio para resolver conflictos de una manera diferente, ni mejor ni peor, pero sí diferente, en la que, bueno, aquí estamos y hemos solucionado nuestras cosas, como te decía hace un rato, sin firmar documentos, sin necesidad de registrar nada, simplemente con la palabra que se ha respetado en todo momento. Enrique, gracias por haber estado con nosotros en este programa. A ustedes y gracias por venir aquí. Después de 20, 30, hasta 40 años de trabajo en Funza, para los obreros, esta es su casa. Muchos ingresaron porque trabajaban aquí sus padres o sus abuelos. Han sido décadas de luchar por su fuente de trabajo, antes como obreros, frente a las condiciones que imponían los patrones, hoy como cooperativistas, frente a las condiciones del mercado. Ha sido un largo proceso de aprendizaje, de tener mucha fe en la propia fuerza y sobre todo de sentir mucho amor por lo que se hace. Funza era un trabajo para siempre, ¿no? Se pensaba la gente que era así. Entonces los padres, mediante un arreglo con el sindicato de empresa, le daban derecho a los hijos a que entraran a trabajar a Funza también. Eso era un poco la herencia que te dejaba el viejo de haber trabajado acá. Tengo entendido, por ejemplo, en el año 60 y algo, cuando entró mi papá, había 3.500 personas trabajando acá adentro. Todos los galpones que estaban acá se
se dedicaban a algo. El galpón donde estamos ahora, que es la nave central, donde está la línea de cubiertas, pero después alrededor tenía, más para allá abajo tenías Pirelli, que era donde se hacían las cámaras de bicicleta, tenías la parte de cables abajo, para aquel lado tenías colchones, tenías la parte del cuero, donde hacían los zapatos Incalflex, también estaba la parte de championes, que yo esas partes no las conocí, pero los años que tenés acá, las anécdotas, los compañeros, la herencia te la dejan siempre, los cuentos, ¿no? Yo entré en el 87. Acá habían más de 1000 personas en ese momento. Y era difícil que en esa época saliéramos de los sectores, entonces muchos compañeros los veías pasar y los saludaban y no sabían ni cómo se llamaban. Era una fábrica muy grande y todavía en esa época era muy grande. Acá se fabricaba de todo. Todavía había bolsa de agua caliente, bolsa de hielo. Bueno, yo llegué a comprar bombacha de goma para mi hija. Llegué a comprar los gamitos, estaba la parte de hincar, la parte del gamo. Se hacían las botas de lluvia, los championes, los colchones. Ya cuando yo entré, por ejemplo, creo que colchones ya estaba cerrando. Yo llegué a comprar antes de casarme, pero colchones ya estaba cerrando, creo. Y estaba correas planas, el cuero. Y ya esos sectores habían empezado a caer de a poco, ¿no? Ya en el 91 se había entrado a complicar bastante. Yo pienso que eran sectores que no eran muy redituables para la Funsa. Ya Funsa ya no era monopolio. Entonces empezó a perder fuerza y pienso que económicamente empezó por lo más chico, ¿no? Después hay cosas que no entiendo, no sé qué pasó con batería, siempre funcionó. No sé por qué no le dieron más fuerza ahí. Porque no se tecnificó. Y el mundo fue cambiando. Las tecnologías avanzaron, el mundo cambió y la empresa no se tecnificó, no se modernizó, y eso lo que provocó fue que el producto que se fabricaba se fue envejeciendo en el mercado y no le gustaba a la gente. Para tecnología hay que invertir, es lo que tiene. La tecnología todos los días, minuto a minuto, está cambiando. Entonces, si tú no vas modernizando, lo que fabricás envejece el modelo. Ya empezaron a haber vehículos con otras medidas de neumáticos, no teníamos los moldes. Y bueno, y hasta ahí se pudo. Y porque la fábrica perdió, yo creo, con los años que estuvo parada y todo, perdió el prestigio que tenía en su momento. Como esto se fue deteriorando, que fue lo más triste, ¿no? Como de una gran empresa pasamos a ir hacia abajo y ahora a luchar con un sistema cooperativo, el cual nos está costando en pila. Y que ahora estás del otro lado del mostrador también, ¿viste? Porque tenés que cuidar todo, la materia prima, la energía, es tuyo, es como tu casa, ¿viste? Tenés que estar ahí siempre. Y ser cooperativista y autogestionado como somos nosotros, sabés que esto depende solo de vos, no tenés un patrón, un capital que si tenés un problema vas y lo reclamás al patrón. Acá si tenés un problema tenés que luchar para resolver ese problema entre todos. Las condiciones de trabajo, la misma cooperativa, la misma directiva tiene que funcionar como sindicato. Velar por los derechos de los trabajadores y por las condiciones de trabajo. Y solamente obrero, que es lo que estamos muy acostumbrados, es hacer las 8 horas, marcar e irte. Y olvidarte de que trabajaste. Tratás de olvidarte, sacarte ese estrés de encima cuando te vas. Muchos tenemos las mañas de la funza vieja. Si podíamos hacer cebo, hacemos cebo. ¿Ah, sí? Sí. Creo que eso sucede en todos lados. Pero al ser cooperativista, digo, descanso si puedo descansar. Si yo tengo que sacar una producción y sé que me va a sobrar tiempo, no dejo algo para atrás porque se me rompió la máquina. No todos tienen el sentido de pertenencia de esto. Algunos ven la directiva como que fuera un patrón, como que van y reclaman. Y eso se aprende con el tiempo, de que no solamente tenés que reclamar, tenés que luchar para vos mismo mejorar eso. Y acá no hay quien gane más o quien se la lleve más o tenés un capitalista que te explota. Si vos lográs una buena producción, puedes tener una buena ganancia. De repente, hoy por hoy, el sueldo que mantenemos es un sueldo bajo, pero cuando vienen las ganancias, las utilidades, se reparten entre todos los socios. Hoy día, como cooperativa,
Más te digo, nosotros no tenemos un rango de sueldo, ganamos todos lo mismo. Todos lo mismo. Desde una persona que barre hasta el técnico más avanzado ganan lo mismo. Y bueno, una de las cosas que ha fallado fue las importaciones que ha recibido el país, en la cual nos ha tirado abajo un poco el producto que hacemos nosotros, ¿no es cierto? En la competitividad de precios fundamentalmente. No nos olvidemos que nosotros, lo único nacional es la mano de obra. Todos los productos que se vienen del exterior, o sea, son todos importados. El problema base acá es el costo del neumático. A nosotros un camión de negro de humo, que es lo que yo uso en el banco, nos sale $60.000. Y un camión de negro de humo te puede dar para 2 meses de trabajo. Así como el negro de humo, el caucho sintético, el caucho natural, o sea, todo es caro. Entonces, claro, nos aumenta muchísimo el costo. Muchísimo el costo. Entonces, es en algunos momentos, en algunos de los productos, incompetitivo el precio en el mercado. Yo pienso que el Estado debería subvencionar en algunas cositas, como por ejemplo, uno de los costos más caros que tenemos es la energía eléctrica. Ese sería uno de los rubros más importantes en subvencionar. Y pienso que no solamente para esta industria, pienso para, si quiere mantenerse una industria nacional, no vamos a decir que la década del 60, pero sí lo que va quedando de la industria, una de las subvenciones que el Estado debería hacer es la energía eléctrica. En esa época, cuando armaban los coches acá en Uruguay, que habían empresas que ensamblaban autos, los neumáticos tenían que ser Funsa. Hoy día no pasa eso, los neumáticos vienen importados con el mismo coche. La creencia de la población en comprar un producto nacional, que no ha tomado conciencia realmente que la poquita industria que está quedando se nos está terminando. Y después la gente se tiene que dar cuenta que las importadas no son industria uruguaya. Esto es todo calidad. Yo, por ejemplo, que soy el que hace los desarrollos de compuestos y todo eso, le garantizo que el neumático Funsa tiene un muy buen rendimiento y son de buena calidad. No pienso si es uruguayo ni cuántas personas hay trabajando detrás de ese producto. Que lamentablemente cada día se complica más, porque todos sabemos bien que el mercado, la industria china está acaparando el mundo en todos los productos que está distribuyendo. Más, no, que un neumático chino, estamos por arriba de un neumático chino. Incluso yo hice un desarrollo para un neumático de supermercado que le decían que es más barato y se vendía muy bien. Y en otro momento, una empresa brasileña me pidió un neumático que rindiera 30.000 kilómetros porque ellos, en Brasil, cuando un auto usado se vende, tiene que ir por neumáticos nuevos. Entonces querían un neumático que fuera barato para poder, y yo lo máximo que pude hacer fue un neumático que rindiera 40.000 kilómetros, con lo cual el cliente quedó muy contento. Después tuvimos problemas con la devaluación de Brasil y todo eso y perdimos el cliente, pero en su momento sirvió mucho. Y yo a veces me rompo la cabeza pensando cómo los chinos pueden hacer un neumático tan barato. No me cierra, no me cierra. La calidad, por supuesto. Yo, por ejemplo, en nuestros neumáticos utilizo caucho natural. Ellos yo creo que utilizan plástico porque no puede ser tan barato. Vale más barato el kilo de neumático chino que lo que me sale a mí un kilo de caucho. Hemos pasado por situaciones difíciles como ahora, por falta de capital. Había un problema financiero, hemos estado en el seguro de paro, tenemos guante trabajando nomás. Pero pienso que vamos a salir adelante porque sabemos que vamos a cobrar y el mercado se está levantando acá en Plaza. A veces nos pide algo Paraguay y algo muy importante que sucedió en los últimos tiempos, que Brasil nos está pidiendo cubierta de agrícola, que hace tiempo que no entramos al mercado brasilero. Y la cubierta agrícola rinde mucho más que hacer radiales para autos. Rinde mucho más por el volumen, ¿no? De repente vendes un contenedor de agrícola y son 3 del otro. Te lleva menos proceso y es importante entrar a Brasil de vuelta. Así que le veo buen futuro. El tema de comprar cubierta uruguaya, que es la cubierta uruguaya y es calidad, con garantía, que las importadas no te las ofrecen. Hay que seguir peleando. Yo creo que la clave del éxito es seguir peleando y bueno, y tratar de salir a flote.
no podemos decaer. El país sigue funcionando y bueno, y nosotros mientras que tengamos vida y ganas de trabajar vamos a estar acá. Es una familia, es una familia. Al día de hoy, ya te digo, yo entré con 18 años, tengo casi 40 años acá y para mí mis compañeros son una familia. El instante lo que cuenta. Vive sonriendo hasta el final. Pero vendrán días de alegría que nadie puede